Ok, vámonos súper rápido. Como les comentaba, esta presentación es un poco ambigua porque la guía de práctica clínica de asfixia perinatal, la de como tal que nos dan, se basa más en asfixia y reanimación neonatal. No se basa solamente en asfixia. Entonces, en esa guía de práctica clínica debemos abordar los dos temas de cierta manera. ¿Por qué? Porque el gobierno se enfoca, ok, tengo asfixia perinatal, pero ¿qué es lo que voy a hacer con esa asfixia? Debo de prevenirla. Entonces, aquí es la patología, donde aplican el tratamiento antes de que se presente, tal cual. Así es como lo maneja la guía de práctica clínica. Posterior a ello, solamente tenemos, ya en la última parte de la guía de práctica clínica, las complicaciones que pudiésemos observar multisistémicas, el fallo orgánico después de la asfixia perinatal. Y no abordan mucho sobre el tratamiento, que sería la hipotermia y la neuroprotección, que es lo que hacemos. Solamente lo mencionan, mas no lo llevan tanto a cabo. Entonces, aquí me enfoqué un poquito pues más en la reanimación por esa razón. No avanza. Ok, entonces, como les decía, tenemos reanimación neonatal, nuestra 7ª edición, que es la última, ya está por salir, no sé exactamente cuándo, debería salir el siguiente año, la 8ª. Y la guía de práctica clínica en diagnóstico y tratamiento de asfixia neonatal. Bueno, el 4 al 10% de los recién nacidos de término y pretérmino van a requerir un tipo de ayuda o de ventilación con presión positiva al momento de que nacen. 1 a 3 de cada 1000 va a recibir compresiones y medicamentos y solamente el 0.2 a 0.4% va a presentar algún grado de asfixia. Entonces, como lo vemos, es muy poco. ¿Y cómo hacemos para disminuir todavía estos números? Dando una buena reanimación neonatal. Si nosotros damos una buena reanimación neonatal, no vamos a tener la asfixia. Aquí es donde tenemos las divisiones, como les decía, recién nacido a término, 37 a 42 semanas, el pretérmino de 31 a 36 y 6 días, y el postérmino mayor de 42. Aquí tenemos una subdivisión donde de 34 semanas a 36 y 6 días son los prematuros tardíos, pero bueno, esos no los abordamos como tal ahorita. Y tenemos otra subdivisión en base al peso. Si es menor de 2.500, un peso bajo, menor de 1.500, muy bajo, y menor de 1.000, extremadamente bajo. Esto sí es de la guía de práctica clínica, son los factores de riesgo para un paciente con asfixia perinatal. Aquí vamos a tener que nos lo dividen en maternos, obstétricos, uteroplacentarios y fetales. Básicamente, tanto en la guía de práctica clínica como en el libro son las mismas. No las voy a mencionar de una por una, solamente conózcanlas todas, son muy importantes. Y bueno, otro punto importante que nos maneja la guía de práctica clínica es las valoraciones prenatales. Si nosotros sabemos que vamos a recibir un paciente con datos de asfixia, con riesgo de asfixia o básicamente ya con un perfil biofísico tan alterado que nos predice una asfixia, pues debemos de tener un centro adecuado para su atención. Entonces, esto le corresponde como tal al ginecólogo, darnos esta información. Y si él considera que tenemos algo que considerar los pediatras o neonatólogo, nos lo debe de decir para estar listos para la reanimación. El ultrasonido Doppler evalúa la arteria uterina, umbilical y cerebral media. Si hay alguna alteración en ellas, nos puede predecir que el niño tenga a lo mejor un sufrimiento o podría tener sufrimiento durante el trabajo de parto. La cardiotocografía, vamos aquí a registrar los cambios en la frecuencia cardíaca fetal y su relación temporal, con las contracciones uterinas. Y este va a ser tomado durante el trabajo de parto y el alumbramiento. Aquí tenemos que la 1 va a estar normal, la 2 indeterminado y la 3 totalmente anormal. Y el perfil biofísico, y aquí sí vamos a identificar como tal neonatos de alto riesgo. De 8 a 10 va a ser una medida confiable de oxigenación. Aquí vamos a estar básicamente normal. De 6 a 10 vamos a tener aquí un perfil anormal y va a predecir como tal asfixia. 6 a 10 o menos va a predecir nuestra asfixia. Entonces, si nosotros tenemos un perfil biofísico alterado, debe de nacer 1 por cesárea, 2 inmediatamente, 3 con un pediatra listo para la reanimación con todo el equipo necesario.
Estos son los factores de riesgo que vienen en el libro de la 7ª edición de la reanimación. Si se fijan, son los mismos, solamente que ellos los dividen previos al parto y los otros durante el parto. ¿Dónde se va a sospechar asfixia? En los perfiles biofísicos alterados o en una madre a lo mejor con desprendimiento de placenta o con alguna urgencia médica, una eclampsia, por ejemplo. Si tenemos una madre convulsionando, pues obviamente el niño ahí no va a tener los requerimientos de oxígeno mínimos necesarios. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Debemos de tener personal médico capacitado en reanimación, el carro rojo para la atención específica del recién nacido, cuna radiante y una fuente de oxígeno. ¿Qué va a pasar con estos niños? Al momento de nacer pueden tener múltiples alteraciones, como dificultad para iniciar o mantener la respiración, depresión en el tono muscular y o reflejos, alteración del estado de alerta, crisis convulsivas inclusive ya desde que nacen, y más adelante puede haber intolerancia a la vía oral, sangrado de tubo digestivo, sangrado pulmonar, alteraciones en el ritmo cardíaco, alteraciones de la perfusión, oliguria, anuria o poliuria. Los primeros 3 los podemos ver muchas veces al inicio en el nacimiento y los demás van a ser ya al momento de estar en vigilancia en la sala de cuidados intermedios o cuidados intensivos. Si un bebé a lo mejor nació con un buen Apgar, que ahorita más adelante vamos a revisar el Apgar, pero con un antecedente muy importante de asfixia y la gasometría con alteraciones que sugieran asfixia, lo pasamos a una terapia intermedia para vigilancia, pero no lo mandamos con su mamá la mayoría de las veces. Y bueno, aquí ¿qué pasa? El libro de reanimación neonatal nos dice que el niño va a tener un corazón saludable, la alteración va a ser en el intercambio gaseoso. Aquí la respiración durante el embarazo pues se lleva en la placenta, pero puede ser alterada preparto y esto nos va a originar, como lo decíamos, si en el cardiotocógrafo vemos una variabilidad no adecuada de la frecuencia cardíaca, pues aquí tenemos ya un dato que nos indica que puede haber asfixia. Desaceleraciones también, o si el niño nace en apnea franca o bradicardia, pues también nos puede indicar que este bebé está asfixiado. ¿Qué pasa con el objetivo de este libro y también de la guía de práctica clínica? Ventilación eficaz de los pulmones para evitar asfixia perinatal. Eso es básicamente lo que nos dicen ambos libros. Si nosotros ventilamos al niño adecuadamente, no va a haber una asfixia. La circulación fetal es una al momento de que están in útero. Aquí vamos a ver que nada más una pequeña cantidad de sangre va a llegar a los pulmones van a estar inhabilitados, no hay intercambio gaseoso ahí, y la sangre va a volver hacia el lado derecho del corazón, desde la vena umbilical va a tener una saturación más elevada. ¿Qué va a pasar al momento de que nace? Pues se invierte toda esta ventilación. Aquí el pulmón ya empieza a tener aire, nuestro conducto arterioso se cierra y aquí el trayecto, el bebé respira, la resistencia pulmonar disminuye y la sangre ya va hacia como tal los pulmones y el intercambio gaseoso se lleva a cabo. Y ya la sangre vuelve hacia el lado izquierdo del corazón ahora sí, y la que regresa de los pulmones ya va a tener una saturación adecuada. La que vimos previamente, la transición de la respiración fetal a la neonatal, que ya les había explicado. ¿Y qué va a pasar en la asfixia perinatal? Si el bebé no tuvo esta transición adecuadamente, no hubo una ventilación adecuada, o aunque se haya hecho de una manera adecuada, la asfixia ya era muy severa prenatal, vamos a tener un pH menor a 7 en sangre de cordón umbilical, un Apgar menor o igual a 3 a los 5 minutos. Esto es lo que nos dice la guía de práctica clínica, que es el diagnóstico de asfixia perinatal, aunado a alteraciones neurológicas y o falla orgánica múltiple. También vamos a tener un exceso de base igual o menor a 10 milimolas por litro. El lactato, que es el indicador también muy importante de hipoxia tisular, va a estar elevado de manera temprana y va a haber una acidosis metabólica muy probablemente en los primeros 30 minutos de vida. Eso es lo que esperamos perdón, en un recién nacido asfixiado. Como les mencioné, el Apgar es muy importante saberlo, conocerlo y de verdad sacarlo en cada paciente. Fue ideado en 1952 por la doctora Virginia Apgar en base a una necesidad de una pronta intervención para restablecer la respiración. ¿Qué nos va a evaluar esto? Empezamos al minuto de vida. En muchos tienen que empieza al minuto 0 o al 0. No, o sea, empieza al minuto 1. Es cuando hacemos la primera valoración. Y valoramos frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y coloración de la piel. Cada uno de esos, en base a lo que vayamos viendo, nos va a dar 0 puntos, 1 punto o 2 puntos. Aquí, a diferencia del Silverman, aquí entre más puntos tengamos, es mejor.
Si tenemos un paciente en 0 puntos al primer minuto, quiere decir que no tiene frecuencia cardíaca, no hay esfuerzo respiratorio, no se mueve, no gesticula para nada, esto se refiere a la irritabilidad refleja, no tiene tono muscular, está totalmente flácido y su coloración es totalmente cianótica o pálida. Entonces, aquí en 0, básicamente es un niño totalmente en paro, pues ahora sí que ustedes lo ven totalmente flácido, sin color, sin frecuencia cardíaca, sin esfuerzo respiratorio, nada. Cuando tenemos en cada una de las valoraciones nos da un punto, bueno, aquí ya habría frecuencia cardíaca menor de 100, pero habría. El esfuerzo respiratorio podría ser un llanto irregular o podría ser solamente una respiración jadeante, una respiración intermitente. Aquí ya habría gesticulaciones en su cara y el tono muscular tendría ligera flexión en las extremidades, tanto superiores como inferiores. Y la coloración podría haber acrocianosis, que es la cianosis distal solamente. En una calificación de 2 para cada uno de ellos, pues bueno, frecuencia cardíaca mayor a 100, el esfuerzo respiratorio con un llanto regular adecuado. En la irritabilidad refleja puede haber estornudos, tos, o cuando tratamos de colocar la sonda para revisar permeabilidades, pues ahí el niño se mueve o empieza a luchar un poquito. Tenemos un 2 y la coloración rosada pues también es un 2. Entonces, en base a lo que le demos en cada punto, nosotros vamos a obtener una calificación de Apgar al minuto, a los 5 minutos. Se puede prolongar tanto como queramos, 10, 15, 20, no hay ningún problema. Nosotros podemos seguir valorando el Apgar. Y pues también aquí era un video para que valoraran el Apgar del chiquitín. Pues como ven, gesticula, tiene buen tono, es lo que pueden ver al menos en esa imagen, ya que el video pues no va a correr. O bueno, a ver, lo intentamos. Yo cerca, ¿verdad? En verdad sí sería bueno que... No quise. Ok. Bueno, sería básicamente, ustedes pueden ver que Apgar le darían, al menos viendo que está gesticulando. Muy probablemente está llorando. Y como ven, tiene buen tono. A lo mejor lo si acaso que veríamos es que aquí tiene un poquillo de cianosis en las manos. ¿Qué Apgar más o menos le calcularía? 9. Exactamente. Si pudiéramos tener más, a lo mejor la imagen, pues sí podríamos decirlo. Bueno, entonces, si es de 0 y 3 a los 5 minutos de la... se relaciona, a los 5 minutos de vida, perdón, se relaciona con mayor mortalidad. O sea, ¿qué quiere decir un Apgar de 0 y 3? O sea, es un bebé que, pues básicamente a lo mejor tiene frecuencia cardíaca en menor de 100, que tiene un esfuerzo irregular respiratorio y que gesticula levemente. Eso sería un 3 de Apgar. Tendría una coloración muy mala, tendría un tono muy malo. Entonces, si a los 5 minutos tenemos un niño así de mal, pues obviamente va a estar asfixiado y tiene una mortalidad mucho más elevada. Aunque el Apgar no nos predice el daño neurológico tardío, pues es importante conocerlo, porque si es menor de 3 a los 5 minutos, ahí sí puede sernos de ayuda. No es concluyente de evento hipóxico agudo intraparto, como les digo, solamente si es menor de 3 a los 5 minutos. Ahí sí de todas podemos decir, está asfixiado. Y un mal punto para el Apgar, no tiene un valor diagnóstico en prematuros. Un prematuro muy probablemente siempre va a estar flácido o el tono va a estar disminuido, su gesticulación tampoco va a ser la mejor, entonces no podemos valorar un Apgar en los prematuros. ¿Va? Este es el diagrama de flujo de la reanimación neonatal. Si nosotros lo hacemos de manera adecuada, simplemente el bebé va a estar bien en la mayoría de los casos. Empezamos solamente para... nos asesoramos, ver cómo viene el embarazo, debemos de saber qué es lo que vamos a esperar y siempre esperar lo inesperado. Entonces, si nosotros tenemos algún antecedente de importancia, considerarlo. Y ya cuando nace el bebé, saber si es de término, si tiene buen tono, si respira o llora. Si todo esto lo hace bien, se puede ir con su mamá a pasos iniciales, solamente que se caliente y ya. En caso de que no sea no alguna de estas preguntas, pues entonces sí tenemos que estimularlo, posicionar vía aérea, calentar, secar, estimular. Si este bebé, a pesar de que ya lo estimulamos, lo calentamos, lo tenemos en la cuna, está en apnea, no respira totalmente, o está boqueando, o su cardíaca está menor a 100, pues entonces ahí sí tenemos que pasar a
tenemos que pasar a ventilación con presión positiva, monitorizarlo, considerar el electrocardiograma y si respira de una manera adecuada, pues vigilar cómo respira, si hay dificultad, cianosis persistente, porque a veces pueden estar respirando bien en general o pueden tener un quejido muy leve, pero tienen esfuerzo respiratorio. Sin embargo, su saturación está baja en 80, en 70 o menor a la esperada para su edad, para sus minutos de vida. Entonces, ahí sí debemos de considerar el uso de CPAP o de oxígeno suplementario. Es importante saber la oxigenación que debemos de esperar en los recién nacidos. Por ejemplo, el minuto de vida de 60 a 65, 2 minutos 65 a 70, 3 minutos y así sucesivamente. Saber que no debemos de tener una saturación normal en un recién nacido inmediatamente y que no es necesario colocar oxígeno de manera inmediata, porque eso es algo que quieren hacer siempre todas las compañeras enfermeras. Lo ven un poquito cianótico y tenga el oxígeno. Es un medicamento y debemos de tratarlo con cuidado y con respeto. Entonces, pues bueno, ya sabemos las preguntas previas, si hay alguna alteración en ella, debemos de tener al menos una persona capacitada en reanimación y 2 personas en caso de que haya factores de riesgo muy importantes. La guía de práctica clínica también maneja que el carro rojo debemos de tener listo y preparado para evitar una asfixia perinatal. Nosotros no manejamos muchas veces un carro rojo, necesitamos todo a la mano y nosotros tenemos todo listo. Obviamente también en nuestra unidad, la cuna radiante encendida, los dispositivos para ventilación con presión positiva, laringoscopio con hojas de distintos tamaños, en fin, todo el material debe de estar listo. Acá abajo no se observa, pero tenemos para colocación de catéteres umbilicales inmediatamente en caso de que requiera. Entonces, no se ve bien la pregunta, pero dice que en qué momento se debe de iniciar la reanimación del recién nacido. Cuando se requiere ventilación con presión positiva de 40 a 60. ¿Qué es lo que no vamos a hacer con el recién nacido? ¿Qué no nos va a preocupar? Vaya. Pues si está en incubadora o no. O sea, nos va a preocupar si está llorando, si está respirando o si es de término. No nos importa si está en una incubadora o no. Y como les decíamos, si todo está bien, pues pasa con su mami y puede haber contacto directo de piel a piel. Pasos iniciales, es muy importante calentar, mantener la temperatura y colocar bien la vía aérea en una posición de olfateo. Esta sería la posición correcta, ni muy hacia atrás ni muy doblado, simplemente la correcta. Y siempre vamos a succionar las secreciones, boca antes que nariz, la B antes que la N, ¿va? Ventilación con presión positiva, ¿en qué momento la vamos a usar? Si nuestro bebé, como decíamos, está en apnea, boqueo o la frecuencia está en menor de 100. Y la oximetría, también como les decía, no vamos a esperar a un minuto de vida que sature al 100%, ni le vamos a poner oxígeno si no lo está haciendo. Y este es un bebé totalmente sano, con acrocianosis a los 2 minutos de vida, sin ningún problema, que no requiere oxígeno. Ay, no avanza otra vez. Y bueno, esta es la manera correcta de la ventilación. Tenemos varios dispositivos para dar ventilación con presión positiva, bolsa autoinflable, que es la primera, la de arriba, bolsa inflada por flujo. Ambas tienen ventajas y desventajas. La ventaja del autoinflable se llena espontáneamente, no requiere una fuente de gas comprimido ni un sello hermético para llenarse. Y la inflada por flujo, pues obviamente las contrarias a esta, necesita una fuente de gas comprimido y un sello hermético para llenarse. Si no la colocamos adecuadamente, esta bolsa no se va a inflar. Y por último, nuestro dispositivo, nuestra pieza en T, que va a ser, es lo último que usamos para reanimación neonatal. Es un dispositivo muy costoso que no todos los hospitales tienen, pero es muy bueno porque solamente vas a presionar acá arriba, ven dónde está el dedito del reanimador principal. Ese nada más va a ocluir un hoyito que está ahí, aquí, va a ocluir ese hoyito que está ahí, y con eso nosotros ya tenemos los parámetros programados de presión de inspiración, de presión de expiración, y nosotros damos los ciclados. El FIO2 también está programado. Bueno, las ventilaciones son ventila, 1, 2, 3, ventila. Ventila, 1, 2, 3, ventila, ¿va? Ese es el ritmo que debemos de tener. Entonces, bueno, esta nada más es un recordatorio a los 3 minutos que debemos de esperar la saturación de 70 a 75. ¿Va? ¿Qué pasa si dijimos que nada más tenía dificultad para respirar? Debemos de valorar si requiere CPAP, oxígeno suplementario o qué. En caso de que, a pesar de que ya dimos ventilación con presión positiva, no mejora la frecuencia cardíaca, debemos de verificar que estemos dando la ventilación con presión positiva adecuadamente, porque si no la estamos dando adecuadamente no vamos a ver una expansión del tórax, y si no lo estamos haciendo, el niño jamás de los jamases va a recuperar y se nos va a asfixiar.
Entonces, debemos de ver que esté primero siendo ventilado adecuadamente, realizar los pasos correctivos en caso de ser necesario, que es el Mr. Sopa. Si cada letra se basa en una corrección que vamos a hacer. M, la máscara debemos de ajustar. R, reubicar la vía aérea, dar a lo mejor una mejor posición de olfateo que la que teníamos. Y después de que hacemos estas dos primeras correcciones, volvemos a dar un ciclo de presión positiva. Si vemos que se mueve adecuadamente el pecho, hasta ahí nos quedamos. Y quien nos esté auxiliando en la reanimación nos debe de decir, hay un movimiento adecuado. Si no hay un movimiento adecuado, debemos de pasar a los siguientes pasos correctivos, que es la succión de boca y nariz, usando una perilla de goma, y o bien vamos en la O, abrir la boca, open mouth, para tener una mejor ventilación. Y después de hacer estos dos, volvemos a dar una ventilación con presión positiva para ver si logramos corregir o no lo que estábamos haciendo mal. Y de plano, si no hay una mejoría del paciente, aunque estén haciendo bien todo esto, a lo mejor tienes que dar un poquito más de presión y valorar cómo están los movimientos del tórax. Si de plano tampoco logras con eso mejorar los movimientos del tórax o la saturación del paciente, valorar una vía aérea alternativa. Aquí ya estás decidiendo intubarlo o ponerle una máscara laríngea. En base a todo eso, pues bueno, si de plano ya corregiste todo, no lo lograste porque pues no se podía ya, el paciente no era lo que necesitaba era intubarse, pues ya, se intuba y con eso se valora la frecuencia cardíaca. Y en base a eso es que vamos a avanzar. Bueno, aquí está nada más para que conozcan, aquí es donde vamos a intubar, entre las cuerdas vocales. ¿Cómo vamos a decidir hasta dónde intubar? Vamos a hacer una medición del tabique nasal hacia el trago de la oreja y vamos a agregar 1 centímetro más a esa medición y ese es lo que vamos a introducir nuestro tubo al momento de intubar. Y ya cuando intubamos al paciente, ya le dimos un aporte de oxígeno adecuado, lo tenemos bien ventilado, no hubo cambios, o sea, ya hicimos lo que debíamos de hacer en cuanto a ventilación, hasta en ese momento pasamos a compresiones. Si se fijan, en ningún momento les dije que íbamos a dar compresiones al inicio de la reanimación. ¿Qué hacen con un adulto? Con un adulto que está en paro se van a compresiones directas, con un niño no. Entonces, ese es el punto clave de la reanimación y de evitar asfixia. Si tienen un niño grave, un bebé recién nacido en paro, no van a llegar a darle compresiones porque se va a asfixiar. Tienen que ventilarlo. Y si lo ventilan de una manera adecuada, probablemente evitemos llegar a este punto. Sin embargo, sabemos que en algunos pacientes es necesario llegar a este punto. Y si la frecuencia cardíaca sigue menor a 60, a pesar de intubarla, de una ventilación adecuada, entonces ahí pasamos a las compresiones. Al momento de que iniciamos compresiones, iniciamos con oxígeno al 100% y ahí ya lo estamos monitorizando de todas. Son 90 compresiones por minuto, pero alternadas con la ventilación son 120 eventos por minuto. Entonces, nosotros vamos a dar 90 compresiones por 30 ventilaciones. 1 y 2 y 3, ventila. Y 1 y 2 y 3, ventila. Y 1 y 2 y 3 y ventila. Así es el ritmo que vamos a ir llevando para lograr tener los 120 eventos. Y la compresión va a ser hacia 1/3 del tórax, lo que vamos a comprimir para que sea efectiva. ¿Va? La técnica que usamos es la de 2 pulgares. Antes usábamos la de 2 dedos, ya no está indicada tampoco en la guía, solamente la de los pulgares. Una relación de 3:1, como decíamos, 3 compresiones por una ventilación. Y al momento de que si ya tenemos un paciente que estamos dando ventilación, estamos dando compresiones, nuestra persona que se encarga de medicamentos, en una reanimación debe de haber una persona que se encargue de vía aérea, otra que se encargue de accesos venosos, otra que se encargue de medicamentos, otra que se encargue de guiar a todos en la reanimación, y la persona que ve que estamos en ese punto, que encarga de medicamentos, ya está preparando epinefrina y teniendo un acceso venoso periférico, que se prefiere que sea en la vena umbilical, no periférico, sino central, y preparándonos una dosis para administrar endotraqueal. Aunque endotraqueal ya no lo usamos honestamente, solamente la guía de práctica, el libro de reanimación neonatal nos acepta una dosis de adrenalina intratraqueal, en lo que tenemos una vía segura para administrar las siguientes de manera endovenosa. ¿Va? La adrenalina, este es el resumen, se prepara 1 a 10,000, donde 0.1 miligramos equivale a 1 mililitro. Intravenosa preferido, como les decíamos, la vía endotraqueal solamente mientras se tiene la vía intravenosa o intraósea,
Y las dosis que vamos a manejar van a ser intravenosa de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo, endotraqueal de 0.5 a 1 mililitro por kilo. En miligramos solamente le agregamos un 0 a las dosis para no confundirnos, pero enfermería habitualmente ya sabe que las dosis las indicamos en mililitros para no confundirnos. Debe ser aplicada lo más rápidamente posible, en bolo totalmente, y nada más se va a lavar con un poquito de solución salina normal para que llegue el medicamento. Cuando se aplica de manera endotraqueal, se aplica el bolo y después se da una serie de ventilaciones rápidas para que se logre distribuir el medicamento en el pulmón. Y se repite de 3 a 5 minutos si es que fuese necesario. Expansión de volumen cuando se requiere, si hay antecedente, por ejemplo, de una hemorragia por desprendimiento de placenta, pues tener listos nuestros expansores, que muchas veces lo que usamos es solamente solución salina normal, o si tenemos sangre O negativo, pues la usamos. Administración solamente intravenosa. Intraósea es otra opción que nos están dando, pero también es un poquito complicada de inicio. Tener la jeringa etiquetada y se aplica de 5 a 10 minutos, teniendo cuidado en los menores de 30 semanas. Entonces, compresiones torácicas en un recién nacido deben de proporcionar una frecuencia de... ¿Cuántos dijimos? Y con lo que habíamos dicho de líquido amniótico meconial nada más, ¿va? Que aquí dice que sí, que debemos de hacerlo. Y bueno, lo que habíamos dicho de la hipertensión pulmonar, la dosis de adrenalina para un recién nacido, aquí sería 0.02. ¿Qué tipo de apnea responde al estímulo? La apnea que responde al estímulo es la primaria. Es un niño que nace en apnea, lo estimulamos y llora, es una apnea primaria. No hay ningún problema con las apneas primarias. ¿Cuántos neonatos requieren reanimación? El 10% solamente. Apnea secundaria es la que no nos va a responder al estímulo. La apnea secundaria, por más que tú estimules al niño, no va a respirar, no va a reaccionar, no va a hacer nada. Entonces, ahí es donde ya requerimos dar ventilación con presión positiva. Relación de compresión y respiración en recién nacido es... Ok. Y este es otro punto que nos habla la guía de práctica clínica. Cuando, ok, hicimos todo lo que debíamos de hacer, pero aún así el niño se asfixió inútero, pues ni modo, vamos a esperar múltiples complicaciones neurológicas, va a haber crisis convulsivas. ¿Y qué debemos de hacer? Debemos de poner ese niño en hipotermia o dejamos eritropoyetina como neuroprotector. En lo digestivo, podemos tener hemorragias digestivas profusas. Ahora sí que empiezan a hacer una especie de coagulación intravascular diseminada y empiezan a sangrar por todos lados. En cuanto al hepático, si un niño tiene elevación de DHL, fosfatasa alcalina, TGO, TGP, al momento de nacer, que son marcadores que tomamos cuando llegan a sala con antecedentes de asfixia, y si están elevados, nos indican un peor pronóstico para ese paciente. Entonces, en cuanto al hepático, la función hepática es muy importante para un pronóstico en asfixia perinatal. En lo respiratorio, pues va a ser un niño que ya está intubado, que requirió soporte ventilatorio, muy probablemente en parámetros altos. ¿Por qué? Porque la asfixia también nos altera el mecanismo de funcionamiento del surfactante. Entonces, probablemente no requiera surfactante. La mayoría no lo requiere, pero en caso de, podemos administrarlo y está totalmente aceptado que les pongamos surfactante a los pequeños con asfixia perinatal. Van a requerir ventilación mecánica y en lo cardíaco, como les decíamos, el corazón también va a haber una falla de bomba importante posterior a la asfixia. No va a ser inicial, va a ser posterior a la asfixia esa falla de bomba. Entonces, considerar el uso de inotrópicos para el funcionamiento de ese corazón. Habitualmente, infusiones de norepinefrina y dobutamina es lo que usamos ahorita. En lo hematológico, vamos a tener un chiquitín con plaquetopenia muy probablemente. La asfixia nos afecta muy directamente a la médula y va a haber una baja producción de eritrocitos y de plaquetas, más aparte el consumo masivo que va a tener en caso de sangrado y la destrucción per se que tiene todo recién nacido en cuanto a glóbulos rojos, pues vamos a tal vez que tener que transfundirlo con mucho cuidado si es que es necesario. Y vigilar los tiempos de coagulación, porque entre la mala función hepática y el sangrado pueden tener tiempos de coagulación muy alargados, requerir plasma fresco congelado o requerir una megadosis de vitamina K o dosis continuas de la misma. En lo renal, la mayoría de estos niños nos va a hacer oliguria o anuria o falla renal totalmente después de una asfixia. Son niños que van a requerir infusiones de furosemide, bumetanida
y a veces hasta llegar a una diálisis peritoneal, que es el menor de los casos, pero puede pasar. Y en cuanto al eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, van a requerir probablemente a lo mejor esteroide. Vamos a tener un choque tal que puede ser refractario a aminas. Entonces, probablemente tengamos que meter hidrocortisona y manejar todo el desorden hidroelectrolítico, metabólico en general que se va a derivar de la falla multiorgánica. Entonces, el tratamiento de la asfixia, la prevención, la reanimación. Debemos de tener una evaluación adecuada inicial para saber si requiere asistencia respiratoria. Debemos de ver que si requiere asistencia respiratoria, lo que nos va a marcar que lo estamos haciendo bien es el aumento rápido de la frecuencia cardíaca. Debemos de tomar oximetría en la muñeca de la mano derecha, dar la ventilación con presión positiva con FIO2 al 21% en los recién nacidos de término y al 30% en los pretérmino. La presión inspiratoria pico inicial que les vamos a dar es de 20 en los pretérmino y en los de término de 30 a 40 si es necesario. Y pues nada más saber con qué tipo de dispositivo contamos para reanimar al bebé, que esté funcional y que sea el más adecuado también para el paciente. ¿Qué pasa después de que ya dimos 10 minutos de reanimación efectiva? Ventilación efectiva, compresiones efectivas. O sea, ¿a qué me refiero efectiva? Que a lo mejor hicimos Mr. Sopa 2, 3 veces. Ahí no contamos los 10 minutos. 10 minutos que lo estamos haciendo bien y continuo. Si a los 10 minutos de una ventilación y compresiones efectivas, una reanimación bien dada, no hay respuesta, ahí es cuando nos sugiere parar. Ahí es cuando nos sugieren, ¿sabes qué? Hiciste lo que debías, hiciste lo que podías y ahí paras. ¿Por qué? Porque las comorbilidades van a ser mayores posteriormente. Vas a dejar a lo mejor si dices, no, yo le sigo y sale porque sale, pues sí, a lo mejor sí, pero ¿qué vas a tener ahí? Vas a tener un niño con una parálisis cerebral severa, con estatus epiléptico un día sí y otro también. Entonces, o sea, ¿qué es lo que vas a entregar a esos papás? No nada más es entregar un niño porque hay que entregarlo. Y está vivo y lo saqué. No. Entonces, 10 minutos y ya. Es todo. Considerando edad gestacional, si tenemos un niño prematuro extremo de 26 semanas, pues también, ¿verdad? O sea, no me voy a ensañar a que debe de vivir ese pequeñito de 900 o de 500 gramos. Y pues bueno, como les decía, las comorbilidades, la potencial reversibilidad de la situación y la opinión de los padres. A veces, aunque tú ya lleves allí un ratote y los papás dicen, síguele, síguele, porque la mamá pues te está viendo, estás ahí a un lado de ella. Es que sígale, por favor, es que sígale. Si vemos que se puede, lo hacemos algunas veces, pero si no, honestamente, hablamos y les decimos, ya, hicimos todo lo posible. ¿Y qué va a pasar? Como les dijimos, cuidados posteriores, asistencia ventilatoria, una adecuada nutrición, la neuroprotección, el equilibrio metabólico, el aporte de líquidos y vigilar la tensión arterial. Este es un caso, mamá de 16 años, gesta 1, fue incierta, control prenatal en una ocasión, su TA llega a urgencias en 180-100, con alteraciones del estado neurológico, pasa a cesárea de urgencia bajo anestesia general, ruptura de membranas transquirúrgica con líquido claro. El niño nace en apnea, flácido, con frecuencia cardíaca de 80. ¿Qué hacen ustedes? ¿Dan compresiones? ¿Presión positiva? Pues sí, ¿no? Es lo único que tenemos que hacer ahí. Entonces, si todo funciona como debe de ser, no debemos de tener problema en la mayoría de los casos. Otro caso, madre de 32 años, gesta 3 de 38 semanas con 9 controles prenatales, 3 ultrasonidos normales, ruptura de membrana de 3 horas de evolución con líquido meconial, 4 cruces, parto eutóxico, nace el bebé, llanto y con llanto y respiración espontáneas. ¿Qué hacemos? Si la guía de práctica clínica es la que está ahí, no es cierto. No, como está totalmente reactivo, no hacemos nada, está vigoroso el niño. Entonces no tenemos más que pasos iniciales. Y ya. ¿Dudas, preguntas?